Hola a todos, vamos a comenzar con una clase en la que vamos a ver un nuevo tema. Este tema se conoce como árboles binarios balanceados, que en particular son un tipo de árboles binarios de búsqueda. En clases anteriores ya vimos lo que son los tipos, los árboles binarios de búsqueda, cuáles son sus propiedades y cómo podemos implementarlos. Ahora vamos a ver los árboles binarios de búsqueda que se conocen en particular como balanceados. Tenemos en particular dos tipos de árboles balanceados. Existen los árboles rojinegros, que ya estuvieron viendo anteriormente. En esta sesión vamos a ver en particular los árboles ABL. Y los árboles ABL toman su nombre a partir del origen de sus creadores, que son Adelson Belsky y Evgeny Landis, ¿ok? Entonces la A viene de esta, la V viene de aquí y la L viene de su segundo creador. Entonces a partir de ahí se toma el nombre de estos árboles y fueron creados en 1962. Ok, los árboles ABL y en particular los árboles balanceados nos van a dar mayor una mejor complejidad en tiempo para la implementación que habíamos visto que tenían los árboles binarios de búsqueda. En particular, el problema que comentamos es que, ¿qué sucede? Por ejemplo, si yo comienzo a insertar elementos progresivos, por ejemplo, inserto el 1, el 2, el 3, el 4, dentro de un árbol binario de búsqueda. Si se dan cuenta, este árbol binario de búsqueda está creciendo en una sola rama. Es decir, únicamente está teniendo un solo camino en la que sus elementos están siendo insertados. Entonces, ¿qué sucede? Después de un momento, como únicamente este árbol tiene una sola rama, esto se está convirtiendo en una lista, en el que la raíz del árbol es la cabeza y el último elemento está representando a tail de nuestra lista. En particular, esto se está convirtiendo en una lista simplemente ligada con una sola referencia. ¿Ok? Lo cual puede ser un poco problemático porque vimos que en el mejor caso, nuestros árboles binarios de búsqueda para algunos métodos pueden implementarse en tiempo logarítmico. Pero cuando tenemos este problema, recuerden que para varias de las operaciones que vimos en una lista, la complejidad era lineal. Entonces, estamos perdiendo ciertas propiedades dentro de la complejidad que nos pueden servir bastante durante la ejecución de un programa. Entonces, esta forma de implementar los árboles está bastante bien cuando el árbol está más o menos balanceado, porque ahí se mantienen las propiedades de que la complejidad es logarítmica. Sin embargo, cuando tenemos casos como este, la complejidad ya no es logarítmica, sino que se puede convertir en algo lineal. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede si yo inserto el 8? Si se dan cuenta, con este 8 pues tengo que recorrer absolutamente todos los elementos de mi árbol. Lo mismo va a pasar para encontrar elementos, que el peor caso es cuando el elemento no existe. Entonces estoy buscando el elemento, pero con esta estructura esto básicamente es una lista. Tengo que recorrer absolutamente todos los elementos para verificar estas condiciones. Y mismo caso para eliminar elementos. Tengo que recorrer todo el árbol hasta que encuentre el elemento que quiero eliminar y se elimina. Pero básicamente tuve que recorrer todos los elementos de mi árbol. Ahora, los árboles ABL resuelven este problema para que haya una mejor complejidad. Entonces, básicamente los árboles ABL se basan de dos conceptos importantes, que es la altura y el balanceo. En un momento vamos a ver qué son, cómo se definen y cómo los vamos a programar. Ok, ¿notaron ese cambio? Si se dieron cuenta, al momento de insertar estos tres elementos de forma progresiva, llegó un momento en el que se hizo una rotación, ¿ok? Lo que sucedió aquí fue básicamente una rotación, así se le conoce con ese nombre. Entonces, las rotaciones dentro de los árboles ABL nos permiten tener un mejor balanceo para cada uno de sus elementos. De tal forma que si yo comienzo a insertar elementos,
comienzo a insertar más elementos, se van a realizar rotaciones de tal forma que nuestro árbol va a estar balanceado, justo como en este caso. Aquí comienzan a hacer rotaciones y la idea de los árboles ABL es que comience a llenarse nuestro árbol antes de poder hacerlo crecer, ¿ok? Entonces, básicamente eso es lo que va a suceder para los árboles ABL. No va a crecer tanto, va a estar creciendo como por altura. Entonces, ese concepto va a ser demasiado importante, la altura de un árbol. Entonces, vamos a ver más sobre los árboles ABL. Vamos a utilizar este concepto que es la altura de un nodo que se encuentra dentro de un árbol. La altura de un nodo lo vamos a denotar por esta función, la función h de v. Este h de v se va a referir a la altura de un nodo. Entonces, si este v que nos está pasando como parámetro es igual a null, entonces vamos a decir que la altura de este nodo es igual a menos 1. En caso de que esto sea distinto de null, la altura de este nodo se va a definir como 1 más el máximo entre la altura del hijo izquierdo y el máximo de la altura del hijo derecho, ¿ok? Vamos a buscar cuál es el máximo entre estos dos, si la altura del hijo izquierdo o la altura del hijo derecho, y a esa altura, que sea la máxima, el máximo valor, le vamos a sumar 1. Este valor, esta operación que nos está dando como resultado, va a ser la altura de h de v, ¿ok? Entonces, vamos a pasarle el código. De hecho, ya había comenzado a grabar esta clase, por alguna razón no se grabó, entonces ya tenía implementado cada uno de estos métodos. Entonces, vamos a definir primero la altura. Y recuerden que siempre es muy buena práctica documentar todo, ¿ok? Entonces ahí vamos a decir que este método nos va a permitir obtener la altura de un nodo. Vamos a recibir un parámetro que es tal cual el nodo del cual vamos a obtener la altura, y también vamos a regresar un valor. Este valor va a ser tal cual la altura del nodo. Entonces vamos a decir que este es un método privado. Nos va a regresar un entero. Si se dan cuenta, la altura se define como un entero. Aquí está. Y ese entero lo vamos a regresar, va a ser el tipo de datos de regreso. A nuestro método lo vamos a llamar h y va a recibir un parámetro. Este parámetro que está recibiendo es tal cual un nodo. A partir de un nodo nosotros vamos a obtener su altura. Entonces, el primer caso es si este nodo es nulo. Recuerden que si este nodo es nulo, entonces decimos que la altura de ese nodo es igual a menos 1. Entonces, aquí vamos a decir que si v es igual a null, es decir, nos están pasando un nodo nulo, entonces la altura la vamos a definir como menos 1. En caso contrario, si eso no sucede, recuerden que lo que vamos a hacer es tomar un 1 y le vamos a sumar otro valor. Ese valor que le vamos a sumar va a ser el máximo entre la altura del hijo izquierdo o la altura del hijo derecho. Entonces podemos hacer un operador binario. Vamos a dividir estos valores. Vamos a tener la altura del hijo izquierdo, y la altura del hijo izquierdo es básicamente h de v.left, donde v es el nodo actual. Y por otro lado, vamos a tener también la altura del hijo derecho, que va a ser h de v, pero para el derecho, ¿ok? Aquí va a ser right. Entonces, vamos a hacer unas operaciones para poder comparar y saber quién es el máximo entre esos dos. Entonces, si resulta que VI es mayor a VD, lo que vamos a hacer es quedarnos con VI. Recuerden que siempre nos quedamos con el máximo. En caso contrario, vamos a tomar a VD, ¿ok? Quizá esta sintaxis pueda parecer un poco extraña, un poco rebuscada, pero básicamente lo que estamos haciendo es sumar 1 al resultado de lo que venga para acá, lo que se encuentre dentro de estos paréntesis. Entonces, esto es un operador binario. Este operador binario es un operador ternario, y tal como lo dice su nombre, se compone por 3 componentes principales. El primer componente es una operación booleana. Este booleano recuerden que los booleanos se evalúan a true o false. Si esto de aquí, esta operación booleana, se evalúa a true, entonces vamos a tomar el primer valor. En caso contrario, si esto da false, vamos a tomar el segundo valor. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo aquí es que si VI
es mayor a VD, significa que el mayor es VI, y entonces vamos a tomar ese valor. Si esto no se cumple, significa que el mayor es VD, y entonces tomamos ese valor. Básicamente así es como está funcionando el operador ternario, ¿va? Y con esto ya tenemos implementada la altura de un nodo. Le estamos pasando un nodo. Si este nodo es igual a null, entonces la altura es -1. En caso contrario, vamos a obtener la altura del izquierdo, del derecho, y una vez que ya tenemos esas alturas, vamos a ver quién es mayor, si VI o VD. Entonces, dependiendo de eso, el valor que nos dé como resultado este operador ternario, le vamos a sumar 1 y esa va a ser la altura de nuestra función. Ok, entonces hasta este momento ya tenemos definida la altura de un árbol. Y este concepto es muy importante porque los árboles ABL se definen a partir de este concepto de la altura de un árbol. Entonces, vamos a decir que un árbol binario de búsqueda va a ser un árbol ABL si se cumple una condición importante. Si para todo nodo no vacío que tenga un hijo izquierdo y un hijo derecho, se cumple esta condición. El valor absoluto de la altura del hijo izquierdo menos la altura del hijo derecho es igual a -2. Esta condición la tienen que cumplir absolutamente todos los nodos de nuestro árbol. Entonces, si todos los nodos cumplen esta condición, vamos a decir que el árbol binario de búsqueda en particular es un árbol ABL. Si alguno de estos nodos, aunque sea uno, no cumple esta condición, entonces ya no se considera un árbol ABL, ¿ok? Entonces, básicamente, esa es la propiedad que nos permite definir un árbol como balanceado. Básicamente, esa es la propiedad que nos permite hacer que nuestro árbol sea balanceado. Y pues tenemos algunas condiciones en las que nuestro árbol se tiene que balancear. Y tenemos que identificar los casos en los que nuestro árbol ABL se puede desbalancear para poder realizar ciertas rotaciones tal cual como lo vimos en la simulación y a partir de esas rotaciones hacer que nuestro árbol se convierta en un árbol ABL que ya cumpla con la propiedad anterior. Los casos en los que se puede desbalancear un árbol es cuando se inserta un nuevo elemento y cuando se elimina un nuevo elemento. Aquí, bueno, sería eliminar un elemento únicamente. Pero en esos casos son únicamente los casos en los que debemos aplicar un rebalanceo, porque puede darse el caso en el que cuando insertamos o eliminamos perdamos la propiedad anterior. Entonces, si perdemos la propiedad anterior con alguna de estas operaciones, pues tenemos que rebalancear para poder hacer que nuestro árbol vuelva a cumplir todas estas operaciones después de realizar una inserción o alguna eliminación. Entonces, estas condiciones van a ser muy importantes y la forma en la que vamos a implementar la inserción y la eliminación en un árbol ABL va a ser bastante sencilla porque es muy similar a la inserción que nosotros hacemos para los árboles binarios de búsqueda normales y para la eliminación también dentro de los árboles binarios de búsqueda normales, como los vimos en algunas clases anteriores. Entonces, si se dan cuenta, el primer paso es insertar el elemento tal cual como en un árbol binario de búsqueda. Y una vez que lo tenemos insertado, vamos a rebalancear todos los nodos y actualizar las alturas desde el nodo V hasta la raíz. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer eso en código. Tenemos dos formas de hacerlo. La primera es modificar nuestro método auxiliar. Porque aquí nuestro método auxiliar únicamente nos está permitiendo insertar nuestro nodo, pero no nos está diciendo cuál es el nodo que está insertando como resultado, porque esto no está regresando nada, absolutamente nada. Sin embargo, ese valor lo podemos obtener a partir del nodo creado, porque este nodo creado es el que está pasando como parámetro. Es básicamente nuestro nodo nuevo, ya con los cambios de referencias después del método insert. ¿Ok? Entonces, podemos tomar tal cual este nodo como el nuevo nodo insertado, o podemos modificar también nuestro método para que nos permita saber quién es el nodo que acaba de insertar. Vamos a utilizar esta segunda forma. Entonces, para eso vamos a
modificar la documentación, porque ahora sí va a regresar un valor, y lo que va a regresar va a ser tal cual el nuevo nodo insertado. Y necesitamos modificar esto de void a binary node. Ahora ya nos va a regresar el nodo que se está insertando dentro de nuestro árbol después de estas operaciones. Y nos está enviando un error. Ese error es porque ahora tiene que regresar un resultado de tipo ABL tree. ¿Ok? Entonces, básicamente, en el caso en el que llamamos recursivamente el insert, como este método ya está regresando algo, tal cual tenemos que regresar lo que está regresando esta llamada recursiva. ¿Ok? Entonces, una vez que hacemos esto, tenemos que arreglar los otros dos casos, los casos en los que entramos al else. Cuando nosotros realizamos estas operaciones ya no basta únicamente por conocer el cambio de referencias, sino que ahora tenemos que regresar también el nodo que acabamos de insertar. Entonces aquí lo que voy a hacer es, para cada uno de estos casos, regresar el nodo que acabamos de insertar. Ese nodo que acabamos de insertar lo tenemos en dos partes dentro de nuestras referencias. Lo tenemos en actual.left y también lo tenemos en newNode. Para el caso cuando estamos en el subárbol izquierdo. Cuando estamos en el derecho, ese nodo que tenemos que regresar, que es el que se acaba de insertar, lo tenemos en actual.right y también lo tenemos en newNode. Entonces, para el primer caso tendríamos que regresar newNode o también podemos regresar actual.left. En el otro caso, igual lo mismo, tenemos que regresar a newNode o también podemos regresar a actual.right. Una vez que hacemos esto, entonces ya sabemos quién es el nodo que acabamos de insertar. Ese nodo lo podemos guardar en una variable dentro de nuestro método insert. Entonces, pues ahí lo tenemos. Ya tenemos aquí nuestro nuevo nodo que acaba de ser insertado. Esta referencia la vamos a utilizar después. ¿Por qué? Pues porque vamos a rebalancear los nodos y actualizar las alturas desde el nodo V que acabamos de insertar hasta la raíz. Y ya tenemos una referencia al nodo que acabamos de insertar. ¿Ok? Entonces a partir de aquí tenemos que rebalancear y hacer el cambio de las alturas. Ok, eso lo podemos hacer con otro método. Este otro método nos va a permitir realizar el rebalanceo desde un nodo V hasta la raíz. ¿Ok? Que es tal cual lo que tenemos que hacer con el nodo que acabamos de generar. Entonces vamos a recibir un parámetro. Este parámetro que vamos a recibir es el nodo actual, que va a ser el nodo que nos va a permitir estar recorriendo esta iteración. Ok, entonces vamos a definirlo. Tenemos un private, nos va a servir como un método auxiliar, no va a regresar ningún valor y en este caso lo voy a llamar rebalanceo, más bien rebalancea. Va a recibir un parámetro que es el que estamos definiendo dentro de la documentación de este método, que es un objeto en particular de tipo binary node que vamos a llamar actual. Entonces, una vez que ya tenemos definido este método, lo que tenemos que hacer en el insert es pasarlo como parámetro. Vamos a invocar nuestro método de rebalanceo y le vamos a pasar como parámetro el nodo que tiene que ser rebalanceado una vez que ya fue insertado. ¿Ok? Entonces, hasta este momento, así quedaría nuestro método insert. Ya no hay básicamente nada más. Vamos a hacer algo similar con el método de eliminación. Si se dan cuenta, también se divide en dos partes. En la primera vamos a eliminar el nodo tal cual como en un árbol binario de búsqueda, como lo sucedió, bueno, como lo hicieron en su práctica. Y una vez que ya tienen ese nodo, el rebalanceo de los nodos se tiene que actualizar a partir de uno de los nodos específicos hasta la raíz. Entonces, podemos hacer algo bastante similar. Dentro del método remove, lo que podemos hacer es tener una referencia al nodo que acabamos de eliminar. Entonces vamos a realizar la eliminación tal cual como se hace en un árbol binario de búsqueda. Este remove lo podemos almacenar dentro de una variable. En este caso yo no tengo implementado ese método, pero es un método que se implementó para la práctica. Así que ese método lo pueden modificar para que regrese un valor y ese valor
es a partir del cual vamos a comenzar a realizar el rebalanceo. ¿Ok? Entonces, este método que tenemos aquí como remove, lo vamos a rebalancear. ¿Ok? El objeto del resultado del método lo vamos a pasar como parámetro para que comience a hacer el rebalanceo. ¿Ok? Entonces, hasta ahí básicamente ya tenemos nuestro método de inserción y también nuestro método de eliminación. ¿Ok? Entonces, hasta ahí todo va bien. Vamos a hablar después de las complejidades, pero por el momento vamos a ver cómo se va a comportar el rebalanceo de un árbol ABL. Entonces, aquí nuevamente nos topamos con la altura, que es básicamente del concepto del cual se basa la definición de un árbol ABL. Además de la altura, vamos a necesitar otro concepto. Este otro concepto que necesitamos es el balance de un nodo que se encuentra de algún árbol ABL. Ok, entonces vamos a necesitar otro método que nos permita calcular el balance de un nodo. Y el balance de un nodo básicamente se define como la altura del hijo izquierdo menos la altura de un hijo derecho, donde HI y HD son los hijos tanto izquierdos y derechos respectivamente del nodo V, y el nodo V es el nodo que está pasando como parámetro. ¿Ok? Entonces necesitamos también implementar este método de balanceo que nos va a permitir realizar las rotaciones y ciertas operaciones. Entonces vamos a decir que este método nos permite obtener el balance de un nodo V. Como parámetro vamos a recibir un nodo que es tal cual como se está especificando aquí. Vamos a recibir el nodo del cual se va a obtener el rebalanceo y finalmente nos va a regresar el balance del nodo. Noten que el balance del nodo es un objeto o más bien va a ser un entero, porque el resultado de invocar el balance es la resta de un entero con otro entero. ¿Ok? Entonces el tipo se mantiene y básicamente lo que nos tiene que regresar entonces este método es un entero. ¿Ok? Lo voy a llamar B, tal cual como se encuentra en la diapositiva, y le voy a pasar un binary node que para este caso lo estamos llamando V. ¿Ok? Entonces le estamos pasando un nodo a nuestra función que se llama B, y básicamente lo que se hace aquí es regresar la altura del hijo izquierdo del nodo V, ¿ok? Y a esto le vamos a restar la altura del hijo derecho del nodo V, ¿ok? Entonces con esto ya estamos utilizando nuestra implementación de la altura, y esta implementación de la altura nos va a servir para implementar el balance, ¿ok? Entonces hasta ese momento ya tenemos nuestra implementación de la altura y el balance para un nodo en particular. Ok, entonces una vez que ya tenemos nuestro balance, vamos a hablar sobre la inserción y la eliminación dentro de estos árboles, que es básicamente lo que habíamos comentado. Vamos a insertar o eliminar tal cual como en un árbol binario de búsqueda cualquiera. Y una vez que hacemos eso, a los dos métodos, en los dos casos, tenemos que actualizar las alturas y rebalancear a partir del padre hasta la raíz, ¿ok? En este caso tenemos que hacer el rebalanceo a partir de V, que es el nodo que acabamos de insertar. Para el caso de la eliminación tenemos que comenzar a hacer el rebalanceo a partir del padre del nodo que eliminamos, ¿ok? Entonces son cosas diferentes. Para la inserción comenzamos a realizar el balanceo a partir del nodo que acabamos de insertar. Pero para la eliminación comenzamos a hacer el rebalanceo a partir del padre del nodo que acabamos de eliminar. Entonces esa es una diferencia bastante importante que va a servir posteriormente. Entonces tenemos dos tipos de desbalance. Tenemos el tipo de desbalance hacia la derecha y también tenemos un tipo de desbalance hacia la izquierda. Entonces vamos a comenzar a implementar nuestro método de desbalance para ver en qué casos caemos y cómo podemos realizar la implementación de este tipo de árboles para que se mantenga balanceado. Si estamos cayendo en un desbalance a la derecha, significa que entonces se va a cumplir
esta condición, que el balance del nodo que nos están pasando como actual va a ser menor a -1. Entonces vamos ahora sí a implementar nuestro balance y comenzar a ver ciertos casos. Ok, entonces aquí vamos a decir que si el parámetro es igual a null, ¿qué sucede si nos están pasando un nodo que es igual a null a nuestro rebalancea? Recuerden que nuestro rebalancea va a estar haciendo el rebalance de nuestros nodos a partir de un nodo en particular del árbol hasta la raíz. Entonces, ¿qué sucede cuando nos están pasando un nodo que ya es igual a null? Si nos están pasando un nodo que ya es igual a null, significa que ya nos estamos pasando de la raíz. Recuerden que teóricamente un nodo raíz es el único nodo que no tiene padre. Internamente en código, el nodo raíz sí tiene padre, pero es un nodo que está apuntando como padre a un hijo que es nulo, ¿ok? Entonces, internamente en el código, el nodo raíz es el único nodo que tiene padre igual a null, ¿ok? Entonces, si de alguna manera llegamos a un null, significa que ya llegamos al padre de la raíz. Y si ya llegamos al padre de la raíz, pues ya no existen más elementos. Entonces, si llegamos a este caso, terminamos la ejecución de nuestro método. En caso contrario, tenemos que verificar esta condición. Si esto se cumple, si b de v es -1. Entonces aquí vamos a tener nuestro if. Y en particular, b, en este caso lo estamos llamando actual. Es el que nos está pasando como parámetro. Entonces, si resulta que actual, más bien que b actual, con parámetro actual, es menor a -1, entonces estamos cayendo en el caso de un desbalance derecho. ¿Ok? Es básicamente esto de aquí. Ok, a su vez el desbalance derecho se divide en dos casos más. El primer caso es que el hijo derecho del actual tiene un desbalance menor a 1. Entonces vamos a implementarlo. Si el hijo derecho del actual tiene un desbalance que es menor a 1, entonces tenemos que realizar ciertas operaciones, ¿no? La primera operación que tenemos que realizar es que vamos a rotar v hacia la izquierda. Entonces aquí tenemos que rotar al actual, a la izquierda, al nodo izquierdo del actual, lo tenemos que rotar hacia la izquierda, ¿ok? Entonces, no, más bien tenemos que rotar el actual. Ajá. Recuerden que v es el actual que nos están pasando como parámetro. Entonces aquí tenemos que rotar actual hacia la izquierda. Una vez que lo rotamos, tenemos que recalcular las alturas. Entonces vamos a recalcular las alturas por cada uno de los nodos a partir de este nodo actual hasta la raíz. Tenemos que recalcular sus alturas y después tenemos que hacer el rebalance, pero noten que aquí el rebalance se comienza a hacer a partir de h de d, donde h de d es el hijo derecho, si se dan cuenta, el hijo derecho del actual. Entonces aquí tenemos que hacer un rebalance a partir de este elemento. Así que tenemos que hacer un rebalance aparentemente a partir de actual.write. ¿Ok? Entonces, eso es cuando entramos al primer caso. Tenemos un segundo caso. En este segundo caso, vamos a caer únicamente si el balance del hijo derecho es igual a 1. ¿Ok? Si eso sucede, vamos a poner primero en código. Si sucede que el balance de actual punto derecho es igual a 1, entonces tenemos que realizar estas otras operaciones. Lo primero que se hace es rotar
el hijo derecho del actual hacia la derecha. Entonces, en particular, el hijo derecho del actual dentro de este código es actual.right. Entonces, tenemos que rotarlo hacia la derecha. Una vez que hacemos eso, tenemos que rotar al actual hacia la izquierda. Entonces, ahora rotamos actual hacia la izquierda. En este caso le puse V, pero recuerden que V es actual. Luego, otra cosa que tenemos que hacer después es recalcular las alturas a partir desde la raíz, perdón, a partir del nodo que nos está pasando del actual hasta la raíz. Entonces, tenemos que recalcular las alturas y el rebalanceo. Y el rebalanceo, noten que en este caso se hace a partir de WI. Este WI está acá, aquí, que es básicamente el hijo derecho de V. Noten que aquí vamos a tener un problema, ahorita lo vamos a revisar. Entonces, aparentemente WI, que es este de aquí, inicialmente lo estamos accediendo de esta forma: actual.right.left. ¿Ok? Actual es V, actual.right es HD, actual.right.left es WI. Entonces, aparentemente aquí el rebalanceo tiene que hacerse a partir de este nodo. Sin embargo, noten que acá arriba hicimos una rotación. Más bien hicimos dos rotaciones. Primero una hacia la derecha y después hicimos una rotación hacia la izquierda. Entonces, después de hacer estas dos rotaciones, nuestro diagrama final se ve como este. Y noten que WI no es este valor al que estamos accediendo aparentemente, sino que WI es el padre de V, es el padre de nuestro actual. Entonces, tenemos que también tener una referencia a un padre. Así que necesitamos modificar nuestra clase interna, nuestra clase anidada, que representa los nodos binarios de los árboles ABL, porque estos deben de tener un padre. Entonces aquí está nuestro padre del nodo. Este padre también debe ser considerado para la inserción y la eliminación dentro de estos casos, ¿ok? Entonces habrá que hacer ajustes para la inserción y la eliminación. Ok, una vez que ya tenemos definido el padre, ahora sí podemos decir que el rebalanceo va a comenzar a partir de actual.padre, donde actual, recuerden que es su V. Entonces, a partir de su padre es donde comenzamos a hacer el rebalanceo. Ok, estos son los dos casos cuando nos topamos con un desbalance que está hacia la izquierda. Vamos a ver qué sucede con los desbalances más bien, este es el caso para los desbalances hacia la derecha. Vamos a ver ahora qué sucede para los desbalances hacia la izquierda. Ok, si esto sucede es porque se cumplió esta condición, que el balance de V es mayor a 1. Entonces vamos a pasarlo en código. Entonces, si el balance de V, que en este caso es actual, es mayor a 1, significa que estamos haciendo un desbalance hacia la izquierda. Para este caso también vamos a dividirnos en dos subcasos. El primero de ellos es que el balance del hijo izquierdo sea mayor a 1. Vamos a pasar primero ese código. Si el balance del hijo izquierdo del actual es mayor a 1. Bueno, mayor a menos 1. Ajá, mayor a menos 1. Si esto sucede, tenemos que realizar ciertas operaciones. Tenemos que rotar al actual hacia la derecha. Rotamos actual hacia la derecha. Y lo siguiente que tenemos que hacer es recalcular las alturas y rebalancear los nodos siguiendo a partir de HI. Entonces, si se dan cuenta, HI, que es este, se convirtió en el padre de V, que es nuestro actual. Entonces el rebalanceo tiene que ser, bueno, el rebalanceo y el cambio de alturas tiene que ser a partir de rebalancea actual punto left, ¿no?
Bueno, aquí sería punto parent. Ahorita lo corrijo. Aquí sería actual punto parent. Porque después de hacer todo este balanceo, V queda de este lado y su padre es HI. Y HI es justamente el nodo donde tenemos que comenzar a hacer el rebalanceo. Ok, entonces una vez que hacemos esto, también tenemos el caso cuando el balance del hijo izquierdo es igual a -1. Entonces, si resulta que el balance de actual.left es igual a 1, a -1, entonces nuevamente tenemos que realizar ciertas operaciones. Las operaciones que tenemos que realizar primero es rotar HI hacia la izquierda. Recuerden que dentro del código que estamos implementando, HI es el hijo izquierdo. El hijo izquierdo del actual. Entonces, rotamos actual.left hacia la izquierda. ¿Ok? Una vez que lo movimos hacia la izquierda, tenemos que rotar actual a la derecha. Y entonces rotamos a V, que es nuestro actual, hacia la derecha. Y ya quedó. Y una vez que hacemos estas dos operaciones, lo siguiente que tenemos que hacer es recalcular las alturas y el rebalanceo a partir de WD. Y noten que WD se quedó como padre de V. Es el padre de nuestro nodo actual. Entonces, a partir de aquí, se tiene que comenzar a hacer nuestro rebalanceo. Y bueno, el cambio también de las alturas. Entonces recalculamos las alturas y el rebalanceo lo hacemos a partir de actual.parent. ¿Ok? Que actual.parent vendría siendo WDD, que es justamente el nodo a partir del cual tenemos que comenzar a hacer nuestro rebalanceo. Entonces, aquí teníamos algunos detalles. Aquí debería de ser parent. Y acá arriba también tendría que ser parent. Porque esos cambios se ven reflejados después de hacer la rotación y entonces se mueven de lugar. Y en realidad los nodos a partir de los cuales tenemos que realizar nuevamente el rebalance es a partir de los padres de los actuales que acabamos de modificar. Ok, entonces con esto ya tendríamos básicamente la implementación de un árbol ABL. Estas operaciones que se quedan aquí como las rotaciones se van a quedar de práctica. Va que va. Entonces, ahora, si se dan cuenta, las operaciones de búsqueda, inserción y eliminación ya tienen una complejidad logarítmica a comparación de los árboles binarios de búsqueda. ¿Ok? Los árboles binarios de búsqueda en el mejor de los casos también cuentan con esta complejidad, pero pueden darse casos en los que nuestros árboles binarios de búsqueda se vean de esta forma. En esos casos, esta complejidad ya no es válida. ¿Ok? Entonces, para los árboles rojinegros y los árboles ABL, vamos a tener complejidad logarítmica tanto para la búsqueda, la inserción y la eliminación. Ahora, por lo general se utilizan los árboles rojinegros. Y se utilizan los árboles rojinegros a comparación de los ABL porque a pesar de que tienen la misma complejidad tanto en inserción como eliminación, la complejidad de estos dos métodos para los árboles rojinegros es mejor a la complejidad de los árboles ABL para estos dos métodos, el de inserción y el de eliminación. Entonces, ¿y por qué tiene mejor complejidad los de rojinegros a comparación de los ABL si en teoría se tardarían aproximadamente lo mismo? Bueno, esto sucede porque los árboles ABL son más restrictivos. Si se dan cuenta, los árboles ABL comienzan a hacer el rebalanceo y la rotación de ser necesario a partir de los elementos de algún nodo dentro de nuestro árbol hasta la raíz. Entonces está haciendo verificaciones, rotaciones, cambios de altura absolutamente para todos los nodos. Todos los nodos que se encuentren del nodo que le estamos pasando como parámetro hasta la raíz. Esas operaciones suelen ser un poco costosas a comparación de las operaciones que están haciendo los árboles rojinegros.
Entonces los árboles rojinegros tienen mayor complejidad tanto en la inserción como en la eliminación. Para la búsqueda de los elementos tienen exactamente la misma complejidad, ¿ok? Entonces, básicamente eso sería todo sobre los árboles ABL. Estas operaciones se van a quedar de práctica. Básicamente la implementación del método rebalancea y las rotaciones son la magia de los árboles ABL, ¿no? Estos dos métodos son los que se van a encargar de que se cumpla la complejidad que nosotros queremos y que se cumpla esto que hayamos visto en la simulación, ¿no? Que si yo comienzo a insertar más elementos, estos elementos se van a comenzar a rebalancear y actualizar con sus alturas. Noten que si por ejemplo yo paso un 9, en este principio inserta el elemento. Una vez que lo inserta, comienza a actualizar las alturas, que son los numeritos que se encuentran aquí al lado. Y además de actualizarlas, comienza a realizar rotaciones y rebalances con cada uno de esos nodos. Por ejemplo aquí, pues tiene que hacer un rebalance. Y pues ahí está, ¿no? Ya hizo el rebalance. Aquí también tiene que hacer un rebalance en esta parte. Ya quedó y sigue verificando con el resto. ¿Y qué sucede cuando llega un momento en el que tenemos que pasar a un cuarto nivel? En este caso, la limitación de los árboles ABL es que únicamente nos está dejando insertar como una especie de niveles, ¿no? Si yo comienzo a insertar elementos, no me va a dejar insertar más niveles abajo si aún quedan posiciones por poder insertar más elementos. Entonces la magia de los ABL, de los árboles ABL, es básicamente esta. Recuerden que si tienen cualquier duda pueden enviarme un mensaje, pueden enviarme un correo y pues ahí estaremos pendientes. Para la próxima clase veremos otro tipo de árboles bastante interesantes. Así que nos vemos hasta la siguiente clase.